¿Qué tal, mis gamers? ¿Cómo están, señores? Fíjense que hay un chico americano, por cierto, solo voy a decir eso porque no me interesa ni hablar su nombre, ni tampoco le estoy tirando hate, que vi un video que está muy parecido con los temas que hemos abordado nosotros, pero lamentablemente el video solamente habla como de los graves errores, pero no te da el panorama general, y creo que lamentablemente el video, lejos de ayudar, lo que hace es desinformar de alguna manera, la verdad, pues muy crítico, que no se puede informar de manera objetiva. Me queda claro que este chico no usa procesadores de Intel, y después de ver este video, lamentablemente me cuesta trabajo pensar que es una persona objetiva, por ejemplo, cuando hablamos de procesadores. ¿Cuál es la realidad de Intel? Bueno, la realidad es que hay un número de procesadores que están fallando, que muy probablemente se degradaron por overclockings agresivos que los fabricantes metieron de manera automática. Por ahí alguien me escribía: oye, lo que estás diciendo no es cierto, y le digo, yo tenía el overclock de 6 GHz de Gigabyte, lo que se llaman los perf drives, me parece que se llama, que hoy por hoy ya los deshabilita el Intel Base Profile. Y mi recomendación, aunque no tengas problemas, incluso aunque no tengas un procesador que sea de serie K, instala el BIOS con la versión de Intel Base Profile. Esto va a permitir que tu procesador esté más tranquilo, que realmente pueda operar con voltajes dentro de norma. Pudimos ver, por ejemplo, en los artículos de Videocards, me parece que realmente había unos perfiles de overclock, pero bastante agresivos. ¿Cuál es el problema del overclock? ¿Cuál es el problema del overclock? Que tienes que saber qué estás haciendo. Y muchos usuarios están comprando procesadores serie K y ni siquiera están conscientes que versiones anteriores, que versiones viejas de BIOS, te están metiendo overclock de manera automática. Entonces, regresando al video de este chico, lamentablemente sí me parece un poquito de mal gusto que, por ejemplo, traiga el tema justo de esta empresa, ¿no? La empresa de Alderon Games, que tienen un juego que se llama Path of Titans, pero no te explican ninguna información. Lo único que te dicen es: nos fuimos con AMD porque lamentablemente teníamos muchos crasheos con Intel. Y bueno, sacan ellos notas prácticamente como si supieran cuál es el problema, culpando a Intel. Y esto me parece bastante grave. ¿Por qué? Porque si tú no puedes dar un análisis, no puedes decir realmente dónde está el problema, no puedes decir cómo replicar el error, entonces no sabes cuál es el problema. ¿Me explico? Tú no, imagínate que a mí me pasaba con SAP. Yo en SAP muchas veces pude reportar, levantar tickets con bugs. Y ¿sabes una cosa? Yo tenía que darles a ellos la evidencia, ellos lo replicaban. Y entonces, una vez que ellos lo podían replicar, decían: ¿sabes qué? Esto sí es un bug, ya lo analicé, ya lo debugué, ya me di cuenta que tengo un error en esta parte del software. Pero lamentablemente lo que está haciendo Alderon Games, entiendo su enojo. Nadie quiere que tus servidores fallen, todos quisiéramos que, bueno, no hubiera errores. Pero, por ejemplo, habla este chico en el video del tema de, bueno, pues habría que hacer un refund, o sea, devolver dinero, porque resulta que, pues tú dijiste que el performance de juegos era una cosa, y luego resulta que el performance de juegos es otro. Y aquí yo creo que hay una responsabilidad compartida también con los fabricantes de motherboards, porque en el pasado, como les comenté, el overclock tú lo habilitabas, no venía habilitado por default. Y les digo, son muchos los fabricantes que están o estaban metiendo el tema del overclock. Por ahí alguien me decía: oye, Gigabyte no hace eso. Le digo, muy probablemente este chico tiene una motherboard Z690, no la Z790, porque con la Z690 no te metía overclock Gigabyte, pero con la 790 me metía estos perfiles, perf drives creo que se llaman, el de 6 GHz, el que mantenía a 6 GHz todos los cores de potencia, ¿no? Y que realmente, pues esto también podía haber estado degradando mi procesador. De hecho, no descarto que con el tiempo a lo mejor mi procesador también se podría degradar, y lo único que te puedo ofrecer es traerte toda la información, y en el peor de los casos, si realmente estos problemas con Intel siguen, pues simplemente pediré mi RMA, venderé el procesador, venderé la motherboard, simplemente para migrar a lo mejor a AMD. No voy a migrar a AMD porque sea lo mejor, sino porque pudiera ser que en estos momentos es el menos peor. Pero también aquí me llama mucho la atención el tema de pedir, oye, pues que hagan devoluciones. Y por ejemplo, ¿qué pasó del lado de AMD? ¿Y por qué lo menciono? Porque tenemos situaciones muy similares o incluso peores del lado de AMD, pero que esto lamentablemente en videos como el que te digo de este chico, pues no se menciona. Y ahí es donde creo que lamentablemente sí hay un fanatismo y sí hay un sesgo. Acuérdate que del lado de AMD no solamente se te quemaba el procesador, vaya, te quemaba hasta la motherboard. Y de hecho, en este caso AMD jamás sacó un comunicado oficial diciendo: oye, yo soy responsable de esto. Eso jamás lo vimos. Sin embargo, queremos ver que otras empresas hagan lo mismo, cuando en este caso, en este video que te digo que se nota realmente una inclinación,
pues lamentablemente pues AMD jamás lo ha hecho. Recordarte las Vapor Chamber que salieron defectuosas. Jamás sacó Radeon un comunicado diciendo, oye, estas Vapor Chamber están defectuosas. ¿Qué fue lo que dijeron? Tienes problema con tu hardware, ponte en contacto con nosotros para que te hagamos un cambio. Eso es algo muy distinto, eso es lo mismo que está haciendo Intel. Seamos objetivos, lo que quiero escuchar en este video de ustedes, o leer mejor dicho, es un feedback de lo que hemos estado hablando en estas notas. Por ejemplo, menciona este chico lo del tema de Warframe, donde podemos ver que son procesadores de serie K y el 13600KF jamás se menciona ahí. Y muchos canales, hay muchos videos, y no estoy diciendo nombres, han usado este tema de toda la generación 13 y 14 está fallando. Eso es una gran mentira, ¿no? Están fallando ciertos modelos en ciertas circunstancias. Y bueno, no menciona este chico, por ejemplo, que el equipo de Warframe quiso replicar los errores y jamás pudo hacerlo. Es decir, siguen sin saber cuál es el problema los mismos desarrolladores de Warframe, pero también, por ejemplo, y un dato que me pareció muy interesante es, no menciona que los mismos desarrolladores estaban testeando, uno de ellos tenía problemas en el equipo de Warframe y resultó que tenía un BIOS del 2022, actualizaron el BIOS y los problemas desaparecieron. Yo creo que esto también es información que se tiene que compartir, simplemente para que la comunidad tenga una idea más clara de cómo atacar este problema. Lo repito, aunque yo no he tenido problemas ni crasheos ni pantallazos azules con mi 14700KF, le metí el Intel Base Profile y mi water cooling lo tengo en modo performance. También importante mencionarte, me fui por una Aorus 360 que me sirvió para enfriar perfectamente el 13600KF y el 14700KF, pero aquí es muy importante, por ahí alguien me decía, es que el Undervolt no es malo, y yo creo que no han terminado de entender. No, el problema es que, a lo menos yo sí vi videos de personas diciéndote, no te preocupes, un 13600KF, que yo recomiendo que lo enfríes con líquida, hazle un Undervolt y lo puedes enfriar con aire. Me parece un grave error. Y no me sorprendería que este mismo error se haya trasladado, por ejemplo, a un 14700KF, porque son similares, ¿vale? Ahora, por ejemplo, el chico, de verdad te digo, menciona un montón de cosas, pero sin el background adicional. Menciona, por ejemplo, los servidores, que traje un video de un chico, un señor americano que inclusive sacó video con Gamer Nexus, y al final te dice, muchos de los servidores que estaban fallando, les faltaban actualizaciones de BIOS. O sea, al final, pues puede ser que tú tengas servidores, pero también si ves que están sacando versiones de BIOS nueva, si ves que te están hablando del Intel Base Profile, si ves que están sacando actualizaciones con temas de energía, tienes que aplicarlos. Aunque sean servidores, pues ni modos. Tendrás que encontrar un mantenimiento en algún momento y poderlo implementar. No puedes tener servidores que estén en producción y que no les actualices un BIOS donde se han estado sacando en estos últimos meses actualizaciones muy enfocadas en resolver este problema. Entonces, la verdad es que me sorprendió el video de este chico, lo poco objetivo que pudo ser, que realmente veo un sesgo a favor de AMD. Bueno, critica hasta el tema de los precios y dice que un 13700KF es lo mismo que un 14700KF. No tiene ni idea de lo que está hablando el chico. Y es que sí había una mejora. De hecho, yo he sacado videos no recomendando 14ª generación, pero el 14700KF sí tenía ciertas mejoras. Traía 4 threads adicionales, traía un poco más de caché. Si realmente lo encuentras a un precio muy parecido o por una diferencia de 30, 40, 50 dólares, probablemente lo valga, ¿no? Lo peor de todo es que muestra un solo benchmark para desacreditar ese procesador, lo cual me parece muy poco profesional. Pero bueno, simplemente a mí me interesa leerte. Yo no estoy haciendo videos ni para atacar a este cuate, ni para atacar a AMD, ni para atacar a Intel. Yo lo que les puedo decir en estos momentos, chicos, es que de verdad tómense su tiempo para analizar qué tecnología vas a comprar. De verdad tómate el tiempo para ver todos los problemas. De verdad analiza si necesitas un procesador con overclock o no, porque un 13400 sigue siendo la mejor propuesta de precio-rendimiento en este lado de Intel. Y obviamente ya para las nuevas generaciones ya va a migrar a DDR5 Intel y el panorama va a cambiar, pero en estos momentos un 13400 lo puedes enfriar por aire sin mayor problema. Y lo que les he comentado, de hecho, chicos, aprovecho para comentarles que pues ya he estado testeando el monitor OLED, el Odyssey OLED G8 de 240 Hz de tecnología Quantum OLED de Samsung de 32 pulgadas. Está increíble, increíble el monitor. Y ahora estoy con la 4090 pues jugando a 240 Hz con la 4090. Y bueno, simplemente la misma recomendación. Enfócate en invertir más en una tarjeta gráfica y no te quedes con la idea de que tienes que comprar el procesador más caro. ¿Por qué? Porque desde que juegues de 1440p para arriba, la carga va a caer mayormente en la GPU. Entonces, en mi caso, gracias a que escogí una GPU, digo, es una 4090, pero en su momento también pensé y dije, en algún momento voy a tener que migrar a 240 Hz, como lo acabo de hacer hace prácticamente 2 días. Y entonces, pues, ok, un 14700KF que me va a ayudar con tema de Kubernetes, stress testing de aplicaciones y otras cosas que hago. Pero al final, pues lo que nos tiene que quedar muy claro
es que una muy buena tarjeta gráfica es la que me está permitiendo, por ejemplo, jugar Fortnite en todo prácticamente en calidad alta, con un DLSS en tema de balance y obviamente jugar a 240 Hz, que es de verdad una muy buena experiencia que ya tenía yo ganas de hacer. Pero bueno, simplemente chicos, como les comentaba, creo que en este momento todavía no podemos culpar a Intel. También los fabricantes, pues que de alguna manera, o sea, a mí me da risa que el problema es de Intel, ¿no? Y no, es una responsabilidad compartida. Los fabricantes, con tal de que tú compres un motherboard, pues te ponen también con esta motherboard vas a alcanzar este performance, claro. Entonces, tampoco es que los fabricantes sean una blanca paloma. Entiendo la molestia de muchos de ustedes que me han escrito y que han dicho, si no hubieran metido estos temas de overclock, pues probablemente no se hubieran degradado los procesadores. Y también la otra parte, que por eso les traje el contenido de Igor's Lab, simplemente mira la varianza de calidad de silicio que hay. Muy probablemente overclockings agresivos, con un mal sistema de refrigeración, con un CPU que lamentablemente no traía la mejor calidad del silicio, pues puede ser, me suena más real que esta configuración es la que ha tenido problemas. En el tema de los servidores, pues normalmente los servidores son muy estables, pero también habría que ver bajo qué condiciones esos servidores estaban operando, porque no están fallando todos los servidores del mundo. Realmente los de Alderon Games fueron los que, bueno, nombraron, y es solamente un juego de cuántos juegos te gusta que hay en el mercado. O sea, también me parece interesante ese tema. No descarto y no tengo mayor problema de que el día de mañana tengamos que hacer una nota con un error del lado de Intel. No tengo mayor problema de hacerlo, pero en este momento no podemos culpar a Intel únicamente porque hay una serie de cosas. Por último, el tema de los UPS, que también esto pareciera que no se menciona, pero el otro día le estaba yo comentando a uno de mis chicos, le decía yo, ¿sabes cuántos UPS, cuántas baterías tengo para mi máquina principal? Y le dije, tengo 3. Tengo el de mayor carga para mi computadora, porque muchas veces cuando estoy entrenando modelos de inteligencia artificial con la 4090, estoy consumiendo alrededor de 600 watts y luego tengo problemas de variación de voltaje lamentablemente en México. Tengo otra batería para mis monitores y tengo otra batería para mis lámparas, para el módem de luz, para el módem de internet, para todos los gadgets, para el teléfono celular que estoy cargando. Entonces uso 3 baterías, señores. ¿Por qué? Porque me interesa proteger mis equipos. Entonces también es muy importante, tenemos que entender todo el panorama, toda la configuración completa. Ojalá los developers de alguna manera le puedan pedir a los usuarios que les den cierta información de su hardware para que el día de mañana que se presente este tipo de problemas tengamos todavía un abanico de datos pues mucho más extenso, porque con el que tenemos actualmente pues simplemente todavía no se sabe cuál es el problema. Pues bueno, señores, simplemente un video para hablar de este tema, una actualización, lo he comentado, lo vimos, señores, con el aumento del precio del Game Pass prácticamente al doble. Por ahí mucha gente diciendo, es que la calidad cuesta, y entonces la pregunta es, ¿y entonces antes estabas pagando por qué? ¿Por media calidad? Y al final pues te está costando el doble el Game Pass para que puedas mantener lo mismo, porque probablemente tengas cosas adicionales que jamás necesitaste, ¿me explico? No importa que te den más cosas, si te van a doblar el precio del servicio y simplemente lo vas a pagar para mantenerte con las funcionalidades básicas que tenías anteriormente. Por eso lo repito, chicos, el fanatismo me parece muy mediocre. Hoy por hoy lo que podemos ver es que no se puede confiar en ninguna marca, se puede confiar en los datos duros y bueno, simplemente, señores, seguiremos dándole seguimiento a esta nota, esperando poder encontrar una solución. Para cerrar el video, el tema del famoso refund que por ahí se está comentando, nada más me gustaría comentarle a estos chicos que seguimos esperando el parche de Inception de AMD, que por ejemplo solamente para manejos de bases de datos perdías el 30% de rendimiento. A ver si estos chicos que critican solo de un lado, porque mi crítica no es que digas el refund lo tiene que hacer Intel, ¿no? Pero si dices que Intel tiene que hacer un refund, sí deberías tener contenido y que digas, ¿sabes qué? También AMD nos debe un refund. Hoy por hoy muchos usuarios no usan los perfiles de overclock en las memorias por los problemas de estabilidad. Oye, compraste un procesador, una motherboard que debería alcanzar ese performance, entonces ¿quién te tendrá que hacer el refund? Y también, pues ya vamos creo que a más de un año de esperar Inception de AMD, que obviamente ustedes ¿por qué creen que no ha salido? Nosotros le trajimos la evidencia, solamente en MariaDB perdía el 30% de performance. Cuando le apliquemos este problema de seguridad, este parche de Inception, ¿también le vamos a pedir un refund a AMD o solamente se lo vamos a exigir a Intel? Creo que ese es el problema de la hipocresía y del fanatismo. Pero bueno, me encantaría leer tu opinión. Nos vemos hasta el siguiente video.